Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos Cuarto Piso a través de la señal de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Estamos también en el Real Audio, en www.rtp.es, en todas nuestras plataformas, para que busquen y se informen junto a nosotros. 11 horas, 4 minutos, una mañana de expectativa sobre la marcha que ya terminó en la ciudad de Guayaquil. Inicia muy temprano en ese típico movimiento, ¿no? Producto también de cómo se comienzan a hacer operativos de cierre de calles, de desvío también, de todo lo que significa la movilidad en el centro, porque justo cuando se desarrolla, y esto para quienes no conocen el sector, sobre todo los que nos escuchan desde otras partes del país, es una zona de mucho movimiento, hay un comercio, básicamente la bahía, y una arteria que es la avenida Malecón, pero que si no hay que ver este cierre de estas vías solo en el lugar donde se representa la marcha, digamos la zona de impacto que tiene cada manifestación llega también a los alrededores o las zonas donde llegan los buses con los diferentes ciudadanos de algunas partes del país que vienen a manifestarse. En la primera entrevista vamos a abordar este tema, pero quiero ir marcando un poco lo que ha sido esta jornada, y digo yo de expectativa, ¿por qué? Porque cuando se invita a esta marcha, pues una de las preguntas era, paréntesis, yo siempre defiendo las marchas, las calles tienen que hablar, las calles también hablan a los gobiernos centrales o seccionales, y en esta oportunidad desde el gobierno a otro poder del Estado, por lo menos eso fue la marcha hacia la Corte Constitucional. En esta marcha llamada por Paz y Justicia, pues, era una especie de paradoja en cuanto a entender el por qué el gobierno llamaba a una marcha reclamando paz y justicia cuando el gobierno tiene que también generarla. Claro, ahí luego con las declaraciones que da hoy, sobre todo el ministro John Reinberg, se da algo de claridad y luego lo remata el presidente en su discurso de por qué la razón de la marcha. La razón de la marcha no era del gobierno exigiendo al gobierno, sino al gobierno a la Corte Constitucional. Ni siquiera puedo decir que al sistema de justicia, sino a la Corte Constitucional, y lo vamos a escuchar ahora en el discurso del presidente. Es breve. La intervención desde una camioneta con una pintura de amarillo, azul y rojo, que es la bandera del Ecuador, y también una con el eslogan o con la frase paz y justicia, que básicamente escuchemos un poco el discurso a ver si eso permite aclarar el por qué, la razón de esta marcha, que digo, hasta antes de estas intervenciones del presidente y del ministro Reinberg, te quedabas en interrogantes hacia quién se dirige esta marcha. Nos ha hecho daño. Nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que levantar nuestra voz. Y no solo levantar nuestra voz, sino exigir que nosotros podamos decidir en las urnas cuál es la dirección de este país. Nosotros, los ecuatorianos. Eso de ahí es el corazón de la democracia. Sin posturas, sin extremismos, sino pura democracia. Dejar decidir a la gente. Exijan preguntas importantes, cuestionamientos, en el cual la ciudadanía puede pronunciarse. Eso de ahí va a ser la batalla final. Seguiremos cuidando al Ecuador, seguiremos caminando por el cambio del Ecuador. ¡Viva el Ecuador! Mi querida Guayaquil siempre ha luchado, siempre ha sido rebelde y siempre ha sido victoriosa ante las mafias y ante la opresión. Nosotros seguiremos luchando y seguiremos cambiando a este país. Muchas gracias, Ecuador. Ok, esa fue la intervención del presidente, algo para quienes solo nos están escuchando, les dibujaba el presidente sí camina con los ciudadanos, no sé a la altura de qué calle, porque recuerden que esto comenzaba en la avenida Olmedo, luego llegaba hasta lo que conocemos como el Palacio de Cristal y avanzaba hasta el hemiciclo de la Rotonda. No sé en qué momento o en cuál calle el presidente comienza a caminar, pero el discurso lo da en una camioneta tipo, o sea, utilizándolo evidentemente de tarima. Bueno,
Acá algo nada más que me salta al oído y al comentario es cuando el presidente dice sin posturas. Yo debo entender que de repente era sin politizar la situación o partidizar la situación, porque hay una postura, y la postura, por ejemplo, que tiene el gobierno nacional es que se necesita que se aprueben primero los artículos que están hoy siendo revisados por la Corte Constitucional y luego también sobre la consulta popular. Pero se está refiriendo a la consulta sobre la cual ya la Corte tuvo un pronunciamiento y que le impide hacer ese cuestionamiento a los ciudadanos. De ahí se entiende, ahora sí, hacia dónde y por qué iba dirigida la marcha, por lo menos en los discursos, aunque esto no se había anunciado antes. Me estoy refiriendo a la consulta popular, porque básicamente el 90% del discurso del presidente está dirigido hacia eso, para que los ciudadanos exijan el destino que quieren, pero que sea a través de las urnas. O sea, eso es igual a consulta popular, eso debe quedar completamente claro. Es un discurso cortísimo, digamos que el camino hacia la Corte Constitucional fue algo un poquito más extenso. Y alguien me decía, ok, olvídate del super discurso, de lo emotivo que pueda ser un discurso, estamos en una nueva era de comunicación, la gente quiere todo en pastillita y resumido. Y yo digo, ok, me voy por tu línea, quiero algo resumido, pero quizás algo que tenga algo más de carga emotiva, que haga que la gente también responda, aunque no sé si eso ya pasó de moda. 11:10, voy a conversar con el entrevistado para plantearle algunas preguntas, lo veo bien, Jorge Giovanni Mora. Él es un analista político, déjenme por favor buscar todo su experiencia, su currículum para comentarle también a nuestros oyentes. Él es analista político nacional e internacional, magíster y doctorando en ciencias humanas. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días. Me dice si me escucha bien. Buenos días, gracias por la invitación, le escucho perfectamente. Y yo también a usted. Además que me lleva a un plano de relax con las plantas y el lugar donde se encuentra. A ver, gracias por atender esa llamada. Sí, comencemos por la pregunta, que es el enganche de esta entrevista. ¿Qué se quería conseguir con esta marcha? En principio coincido con su criterio cuando habla que las calles deben hablar, sin embargo, yo tengo también otra apreciación. Aparte de eso, el presidente de la República quiere mostrar músculo respecto a la posibilidad de entrar ya al referéndum, a la consulta popular y de plano frente a su ejercicio político. Me parece que el presidente muestra una nueva manera de comunicarse, a la manera del siglo XXI, discursos cortos y una cercanía a la población. Y en esa parte me parece que adopta una posición inteligente, bastante moderna, y en esa parte, insisto, busca dos cosas: que la Corte Constitucional de alguna manera se sensibilice en atender las necesidades de las personas expresadas a través del Ejecutivo, pero también mostrar una cercanía a la gente que le permita tener la confianza del público. Recordemos, por ejemplo, que acabamos de ver las elecciones en Argentina y el señor presidente, que tenía una cercanía con la gente, sin embargo tuvo una derrota bastante preocupante. Y entiendo que se busca las dos cosas: claridad y apertura de puertas respecto a la posibilidad del referéndum, y segundo, tener también, mostrar que tiene cercanía a la gente y que tiene probabilidades altas de ganar. Ya, me quedo con lo segundo que dijo sobre la demostración de músculo para enfrentar esta consulta popular. Luego de ver las imágenes, el recorrido y el discurso de lo hoy, así, muy rapidito, a priori, ¿se puede decir que ganó ese músculo? Me parece que sí, porque generalmente las personas se informan a través de redes sociales, ya la televisión es muy poco. Y en esa medida, cuando las personas observan que el presidente de la República tiene arrastre, está cerca de la gente, me parece que el objetivo que buscaba el presidente se está logrando. Esto ahora, ¿cuánto hay que esperar para medir el impacto total de esta marcha y de las declaraciones del presidente? Es un trabajo que tiene que ser continuo, sin embargo, si se deja solamente este efecto, será muy pobre. Recordemos, ahí tenemos algunos elementos que nos permite trabajar en esto, como hizo la campaña del señor Donald Trump, igual cercano a la gente, yendo a vender hamburguesas, ese tipo de cosas, pero en un trabajo constante, en un trabajo permanente, porque si hablamos de unas 100,000 personas en las calles,
seguramente eso es significante respecto a la gran votación que se espera en las urnas. Por lo tanto, solamente es un símbolo que permite mostrar que el presidente tiene fuerza y que posiblemente pueda tener impacto en la gente, pero si es que se hace un trabajo constante de participación a través de los medios. Por lo tanto, esto es un inicio, me parece interesante, mejoró la posición, por ejemplo, frente a la marcha que se hizo en Quito, ha mejorado un poco la expectativa, a la forma de expresar su mensaje, y yo creo que está trabajando en esto. Ahora, doctor, ¿por qué un presidente que tiene aceptación positiva, por ahí según algunas encuestas ha venido bajando, pero igual está por encima del 50%, debe demostrar músculo político? Porque generalmente las encuestas están manipuladas por gente que maneja el poder. Recordemos, si uno se fija en lo que dice Twitter, nos estamos equivocando. Si uno mira lo que dicen las encuestas, nos podemos estar equivocando. Y el presidente entiendo que aprendió esta lección muy interesante. En caso de Milei, por ejemplo, hasta la semana anterior, él se suponía que estaba casi en un empate técnico y sin embargo tuvo una derrota bastante grande. Por lo tanto, los indicadores en esta nueva forma de expresar la comunicación en el siglo XXI son bastante difíciles y un poco complicados para personas como yo, por ejemplo, que soy del siglo XX. Y en esa medida entiendo que el presidente maneja nuevos estándares, nuevos conceptos y nuevos paradigmas que eventualmente a él le llevarían a adoptar este tipo de estrategias. Y solo si me permite darle un dato que refuerza su tesis, el presidente Milei en julio tenía una calificación de positiva de su gestión del 51%, según encuestas. Entonces, por eso, totalmente contradictorias a los resultados que tuvo en el mayor, el estado de votación. Ahora, regreso, pero hay algo cierto, puede ganar músculo político, está frente a una consulta popular, pero ya es un presidente en gestión y no un candidato a la presidencia de la República. Estamos viendo a un presidente que quiere músculo o a alguien que vive eternamente en campaña. Mire, desafortunadamente cuando tenemos una democracia que tiene el voto obligatorio y cuando la democracia insiste en tener elecciones permanentemente, nunca ningún candidato, ningún presidente, ningún ejecutivo puede salirse de esta permanente campaña. Así lo hizo durante 10 años el señor Correa, así lo hacen todos, porque se enfrenta permanentemente a tener que ganar elecciones. Y eso significa que el sistema democrático los ata a los gobernantes para que permanentemente estén en campaña. Ahora, claro, uno diría, si gobierna bien, sin embargo, no todo es color de rosa, por lo tanto, siempre deben estar en esta construcción de imagen. Ahora más que cuando a las personas tienen en sus manos un celular y con eso se están informando permanentemente. Por lo tanto, esta es una de las consecuencias de este sistema perverso de democracia cuando se tiene un voto obligatorio. Ok, ya voy a dejar, al final hablamos un poco sobre esto, sobre la libertad de la votación, si tú quieres ir a sufragar o no. El presidente hace esta marcha, la primera que fue ante la Corte Constitucional. La Corte igual le dice, oye, marcha y todo, son palabras mías, pero estas preguntas no van porque no son constitucionales definitivamente. Eso demuestra también fuerza de la Corte Constitucional, que no se deja intimidar por una manifestación. ¿Por qué pensaríamos que esta segunda sí? Mire, la Corte Constitucional es un organismo que lo que intenta es ser fiel a la Constitución vigente. Desde mi punto de vista no es un problema de la Corte Constitucional, el problema es la Constitución. Y en un país que en 200 años de independencia ha manejado 20 constituciones, es decir, a un promedio de 10, cada constitución se adecuó a cada sistema, a cada modelo de pensamiento. Esta es una constitución hecha a la talla del señor Correa, por lo tanto, en un sistema, en un modo de pensar del señor Daniel Noboa, simplemente la constitución tiene algunas deficiencias. En mi caso, yo hubiese planteado más bien una modificación a la Constitución, porque la Corte Constitucional solamente escucha y obedece a lo que dice la Constitución. Es un organismo que, siendo técnico, da la impresión que defiende ciertas posturas políticas. Y aquí defiende aquel pensamiento implícito que le dejó la Revolución Ciudadana. La Constitución del 2008 obedece a este sistema de pensamiento más bien de corte socialista, y sin embargo el señor Noboa tiene otra manera de pensamiento y ahí se encuentra frente a un obstáculo bastante difícil, y entonces la Corte Constitucional aparece como un enemigo. Sin embargo, yo creo que más bien son
la concepción de la Constitución bajo dos maneras de pensamiento. Ok, hemos visto dos jugadas o dos movimientos, pero pensemos un poco más allá en el siguiente paso. Estas dos acciones no son aisladas y buscan un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Usted decía ganar músculo, pero hay un enemigo que se ha repetido en estas dos exposiciones en marchas en la Corte Constitucional. ¿Será que el objetivo es ir directamente de frente contra la Corte? Yo creo que la Corte Constitucional tiene que, de alguna manera, dejar de ser más papista que el Papa, porque estas personas entienden y obedecen a un marco jurídico y a una manera de entender las cosas y las leyes. Yo sí les pediría a la Corte Constitucional algo de sensibilidad, porque no se trata de traicionar la Constitución, sino de entender el momento político que vive el Ecuador. No solamente el Ecuador, sino el mundo. Y el mundo ya no está en un momento de, diga usted, de la revolución del siglo XXI. Hoy está en un momento de mayor integración. Por lo tanto, la Corte Constitucional debería dejar de tener una imagen de enemigo del país y tiene que sensibilizarse para de alguna manera intentar entender el momento histórico, político, cultural, económico del mundo y del Ecuador para dar paso a las preguntas que eventualmente no son del interés solamente de Noboa, sino más bien una interpretación de los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos ya no me dicen que estoy cuando imperaba el comunismo o las ideas del marxismo. Hoy es un momento de integración, por lo tanto, el presidente Noboa tiene la intención de encontrar en la Corte Constitucional un amigo que le extienda la mano y le permita no traicionar a la patria, sino más bien entender los signos de los tiempos. Ok, digamos que esta Corte no la entiende, solo para partir de su mensaje, doctor. Es decir, la Corte no le entiende, no es momento de hablar de una constituyente. Yo pienso que sí. A ver, el mundo, siendo pendular, eventualmente nos planteaba una constitución garantista en el 2008 y respondía a aquello que parecía que nos iba a venir. Estaba Chávez en su apogeo, estaba muchísima gente de izquierda en su apogeo, estuvo Biden, estuvo Kamala Harris. Hoy el mundo cambió y tiene otro momento. Por lo tanto, yo veo que la constitución ecuatoriana de alguna forma se quedó corta, se quedó caduca. Posiblemente las constituciones anteriores eran mucho más adecuadas a lo que plantean las expectativas de ahora. Por lo tanto, la idea de una constituyente tampoco es ajena, no por cambiar, sino por entender los momentos políticos y las demandas de corte nacional e internacional. Por lo tanto, cambiar la constitución también sería un momento adecuado. ¿Y por qué cree que el gobierno no va por esa vía? Porque tiene la impresión de que todavía tiene la cercanía al pueblo y presionando a la Corte, él puede darle los toques a la Constitución que le permita gobernar de acuerdo a su modelo político. Yo creo que es una apuesta del presidente porque también entiende que un país que ha cambiado 20 constituciones en 200 años, una vez cada 10 años, posiblemente no lo vea con buenos ojos. Y tal vez cuando, a través de cambiar de algunos aspectos de la Constitución que le permita una mayor libertad y una mayor cercanía a su modelo de gobierno, yo creo que es una de las dos estrategias que me parece también que puede darle resultados. Ya, pero eso no contradice un poco los primeros movimientos que da el gobierno nacional una vez que ganan las elecciones y ya se posesionan, digamos, toman nuevamente poder. Lo primero que hablaron fue de una constituyente. Entonces esas fueron las primeras intervenciones. Yo recuerdo en ese momento que estaba el ministro de la Gasca y de eso hablábamos, de ir hacia la constituyente, una constituyente, claro, express. Se decía un poco la fórmula, era de que algunos representantes de diferentes sectores hicieran las veces de los constructores de esta nueva constitución. O sea, el gobierno siempre lo tuvo en mente. Fue su prioridad más que una consulta. Sí, de acuerdo. Sin embargo, me parece que le faltó de alguna manera algo de experiencia. Ahí se nota la novatada, porque cuando uno está nuevo en el poder es más fácil, por ejemplo, tener la confianza de la gente y no tiene el desgaste que generalmente, no tanto por la forma de gobernar, sino por el desgaste propio de los medios de comunicación respecto a la gente que gobierna. Por lo tanto, creo que dejó pasar un poquito el tiempo y ahí sí el señor Noboa cometió el error de dejar pasar el tiempo y mandar esas ideas, tanto ya cuando tiene algo de desgaste. Por lo tanto, ahí hay un error de tiempos y de movimientos por parte del gobierno nacional. Usted decía que gana músculo y el resultado de esta marcha es que ganó músculo según su lectura. Pero también me decía hace un momento nada más que no puede quedar en esta sola acción, que deben haber siguientes. ¿Cuáles deberían ser?
una Debieran ser. permanente comunicación a través de lo que él ganó el poder, ¿no es cierto? Él no ganó nunca el poder con esos discursos largos, furiosos, ideológicos. Él ganó el poder con un discurso a través de lo que significan los medios, a través de TikTok, a través de Instagram o a través de Facebook. Por lo tanto, debe seguir insistiendo en ese modelo. Yo cuando pregunto, y mire que ya una gente de mi edad, me llama la atención y cuando me acerco a la gente para saber qué te gusta del señor Noboa, es la manera, la forma simple de comunicarse. Y entonces, la cercanía, los TikToks, o posiblemente otra marcha, es posible que se mantenga en esta línea de comunicación de la nueva generación, esta del siglo XXI. Ok, ¿debe hacerlo él o deben hacerlo otros más? Mire, aquí él se maneja con dos figuras, me parece que son las que mejor interpretan. Su esposa maneja muy bien lo que es la cercanía a la nueva gente. Eso me parece una manera interesante de comunicarse. Sin embargo, entiendo que en su gobierno son pocas las personas que pueden interpretar esta manera de comunicarse y eventualmente de gobernar. Por lo tanto, debería ser cuidadoso para que las personas que puedan involucrarse en esto lo puedan hacer. El ministro de Gobierno no tiene el carisma, ¿no es cierto? No tiene toda la manera de comunicarse de Daniel Noboa, por lo tanto, si es que se va a insistir en este modelo, ellos deben prepararse de una manera bastante buena. ¿Y puedo sacar gente que no sea parte del gobierno? Sí, por supuesto, porque eso le permitiría decir que tiene nexo de comunicación con otros. Mire, por ejemplo, la CONAIE hoy en tiene la marcha, la contramarcha, y eventualmente ellos manejan un discurso mucho más cercano a lo del siglo XX, a la mitad del siglo XX, cuando el comunismo estaba vigente. Por lo tanto, ellos, si bien es cierto, van a tener presencia, pero sin embargo no van a tener pegada en la nueva gente. Por lo tanto, ellos no han podido migrar a un discurso mucho más cercano a la gente. Yo creo que mejor lo está haciendo el gobierno. Ok, su recomendación final, ¿cuál sería? Porque generalmente, y en este gobierno pasa en la no pasa con la comunicación del presidente, por allá no es la crítica, sino la comunicación del gobierno como tal. ¿Hay cambios que hay que hacer? ¿Cuáles serían? Sí, por supuesto, y entonces todas las elecciones son básicas. Insisto, observemos lo que pasó en Bolivia, observemos lo que pasa en los Estados Unidos, observemos lo que le acaba de pasar a Milei, y observemos también con la forma de comunicarse de los actores internos, que son muy importantes. Y en esa medida yo creo que el presidente y su equipo de gobierno deberían seguir insistiendo en aquel modelo de comunicación que les ha dado tanto éxito. Mire, cuando él acabó su primer año de gobierno, su primer año y medio, yo pensé que no iba a tener el resultado que lo tuvo, y a mí me sorprendió. Cuando uno comienza a analizar, claro, después de por qué el presidente logró la presidencia, entonces aprovechó dos cosas: la manera errática de comunicarse de los otros y la manera asertiva de comunicarse de él. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en esta forma de comunicación que no puede ser improvisada, sino pensada y analizada desde los resultados. Ya, lo que pasa es que en ese momento, digamos, tenías con quién hacer contra. Había alguien que te podía hacer ver muy mal o muy bien. El correísmo desata pasiones de todo tipo. Entonces, quizás le resultaba un poco más sencillo esta lucha. Pero ahora es el gobierno contra el gobierno. O sea, ahora es sus logros versus sus faltantes. Todavía se mantiene una especie de fantasma útil, el correísmo mismo, y entonces cuando se saca, no es una reflexión al azar, se trata de tener un enemigo constante, y eso es importantísimo, tenerlo al señor Correa, aunque fuera de una forma intangible o lejana, me parece interesante en la medida de que en confrontar con alguien. Y de alguna forma también el intentar hacer ver a la Corte Constitucional como un enemigo a vencer también es parte de la estrategia. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, que le vaya muy bien y seguro nos volvemos a encontrar en otra entrevista. Gracias por la invitación, ha sido un diálogo bastante interesante. Que usted lo construyó. Muchísimas gracias por permitirme. Gracias. Gracias a Jorge Giovanni Mora, analista político. Conversamos sobre la marcha, pero también sobre las acciones que tienen que venir post. ¿Hay algún cambio que se ha presentado? Esto tiene que ver con una nueva estrategia del mando militar, una nueva estrategia en la lucha contra la delincuencia. Esta nueva estrategia militar contiene componentes reservados, eso sí hay que decirlo. Es oportuno informar que va a concentrar sus fuerzas en las provincias más críticas. Tienes Guayas, tienes Los Ríos, Manabí, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora y Morona Santiago, donde se
se multiplicará el número de operaciones para neutralizar y destruir objetos de alto valor, atacar los blancos determinados y reforzar los controles de armas y explosivos en puntos críticos del país. La estrategia incorpora una atención prioritaria en el control de los centros penitenciarios, bajo responsabilidad todavía de las Fuerzas Armadas. A esto se le va a sumar una política de cero tolerancia a la corrupción, con depuración institucional y mano dura internamente. Todo este plan estará sujeto a un seguimiento permanente con indicadores claros desde el Comando Conjunto, donde se evaluará cada acción, operación y también estrategia para ajustar en tiempo real a las tácticas según esté evolucionando el escenario. ¿Será que esto nos lleva a la segunda parte o la segunda fase de lo que se ha llamado como el Plan Fénix? Solamente me llama algo la atención y seguramente tiene algo que ver con cifras, porque esto no es nada más porque me parece, tiene que haber bases para haber tomado esa decisión, es que no está incluido Esmeraldas. Yo voy a hacer la consulta por qué. Pero bueno, al regresar seguiremos conversando. Que me pareció importantísimo fue la presencia del ministro de Salud, ya les contaremos en dónde, y luego nos preguntaremos, ¿y después de eso qué? Vamos a la pausa. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, estamos ya de regreso, las 11:35 a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena 98.7 en El Oro. En pocos minutos estaremos conversando con Pau Crespo Donet sobre la violencia de género en un entorno digital. Ya luego conversamos sobre este tema que se ha disparado peligrosamente y hay que preguntar por qué y cuáles son las alertas que hay al respecto y qué tanto nosotros lo permitimos, ¿no? Comenzamos a hacer una reproducción de somos parte sin saberlo, que es una violencia de género digital. Ok, les decía yo que en materia de salud, porque ya una cosa a la otra la hemos dejado en pausa luego de del inicio de fiscalización, ya hay que ser honestos, quienes inician la fiscalización a los centros médicos fueron los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Acto seguido van los asambleístas de ADN, luego hay un pedido de declaratoria de emergencia para el sistema de salud. La respuesta fue que no, porque básicamente la emergencia es lo que permite, no solucionan problemas, pero sí es una puerta abierta para la corrupción. Sí se habla de necesidades y de deficiencias, esto por parte evidentemente del gobierno. Y bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque no podemos dejar este problema, que realmente la palabra vital lo representa, en que se pueda resolver. El día de ayer, el ministro de Salud recorrió hospitales en Tosagua, Rocafuerte, Portoviejo y en Manta. Estoy tomando nota del ministro. Dice: detectamos irregularidades y aplicamos correctivos para medicina, servicios y atención. También vimos avances que reflejan el compromiso de nuestros equipos. Bueno, esta parte última, evidentemente, la va a sentir el usuario. Es el final, el que va a decir: sí, es cierto, ya tengo la atención, ya tengo la medicina. Quedo con la primera parte. ¿A qué se llaman irregularidades? Sí, hay que preguntarse si se considera una irregularidad, entiéndase, una irregularidad, que existan productos a quienes se les ha borrado la fecha de caducidad. Es irregularidad que dentro de algún hospital no exista la medicina, pero 2 cuadras al centro de salud sí la tenga. Y no estoy hablando de cualquier medicina, estoy hablando de insumos médicos para operaciones.
que son a las que el ciudadano no puede acceder y se las reprograman una y mil veces, porque no hay los equipos, no hay los insumos, ni siquiera hay la anestesia para que puedan operarlo. ¿Esas son irregularidades o son delitos? Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la salud de los ecuatorianos, a la cual no pueden acceder porque alguien por una irregularidad borró la fecha de caducidad de un producto. Que irregularidad es que usted tenga la bodega llena, pero que al ciudadano se le diga que está vacía y que no hay el medicamento y que a 2 cuadras lo puede comprar. Eso no es irregularidad. Eso se llama corrupción, eso se llama delito, eso se llama insensibilidad, ser un humano, una persona baja, lo que usted quiera, porque jugar con la salud de los ecuatorianos. Tienen que haber personas investigadas y detenidas. Y no exclusivamente a quien cumple las funciones de bodega o a quien hace el Cardex, donde se registra la entrada y salida de las medicinas, o cualquier tipo de instrumento contable que se pueda utilizar para llevar un registro de todos los insumos que llegan hasta los hospitales. Alguien tiene que haber una receta que fue emitida y sellada para que se pueda dar de baja el producto que está en las bodegas. ¿Es nuevo o no? Yo recuerdo, y ustedes también deben recordar, Mari, en ese momento estaba como gobernador Pedro Pablo Duarte. Él no solo que fue hasta las bodegas, él puso la denuncia de cómo se encontraban los productos, las medicinas, los insumos en el mismo centro hospitalario, pero que a los ciudadanos no les llegaba. O sea, ¿dónde quiero? ¿Por qué me dirijo hacia allá? Digo que es un buen trabajo el exponer, pero el trabajo profundo y necesario es desmantelar, pues. Podemos ir todos los medios de comunicación y los mismos medios del gobierno nacional a exhibir cómo le roban la oportunidad a los ciudadanos de tener su medicina, pero de ahí, ¿qué más? Yo digo el peso de las palabras. Para mí eso nunca puede ser una irregularidad. No puede ser llamada irregularidad. Alguien que arbitrariamente, con un objetivo económico, borró la fecha de caducidad de un medicamento. O que simplemente tiene el producto en bodega y no lo está entregando. Eso no es una irregularidad. Pues son recursos de los ciudadanos para los ciudadanos que tienen, y solo le doy un ejemplo, una persona cercana tratando de ser operada de una vesícula, Dios quiera no le estalle, porque no tienen anestesia para poder intervenirla. Tiene esperando 8 meses. Pero la anestesia estaba a 2 cuadras. 11:41, ya hago contacto con Pau Crespo Donet para conversar sobre la violencia de género en los entornos digitales. Hola, ¿cómo estás, Pau? Hola, buenos días. ¿Estamos bien? ¿Nos escuchamos bien? Te veo perfecto y te escucho también. Y siento que estuvieras jugando, estuvieras de gamer con esos retornos. A ver, vamos hablando primero de conceptos para poder luego entender perfectamente. No, en el entorno digital pues nos estamos refiriendo a todo lo que significa redes. Ya verás tú si le aumentas algo a esta definición tan corta mía. Pero ¿qué puedes considerar violencia y a qué género se refiere básicamente? Bien, la violencia digital, por tampoco alargarnos mucho en la definición, la que llega a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Y a partir de ahí, pues puede ser el celular, puede ser el ordenador, puede ser cualquier página web, todo lo que ubiquemos en la transmisión de información a través de Internet. Y a través de Internet todos esos comportamientos, conductas que tratan de denigrar, violentar a las mujeres. Estaríamos hablando de eso. Ya, no me quiero ir contra las mujeres, pero debemos asumir qué podemos y qué no debemos hacer en el marco de las libertades, pero entendiendo a lo que nos podemos exponer en un espacio que no controlamos, tanto lo digital como lo real. ¿Cuáles son las prácticas más comunes, insisto, aunque sea tu libertad, en la que no debiéramos caer para no ser objeto de violencia de género? Bien, ahí, sobre todo, más igual que poner el foco en la víctima, entender algunas ciertas conductas por parte de los agresores.
que hablamos, cuando hablamos de violencia digital, además podemos hablar de muchas escalas diferentes. Las, diríamos, en un nivel más inicial y que podemos considerar violencias porque están relacionados con todo lo que es el control. Por ejemplo, cuando nuestra pareja nos pide las contraseñas de nuestras redes sociales, de nuestro teléfono. Una escala más sería cuando nos pide continuamente en cada conversación ubicación, fotografías, y podemos ir siguiendo escalas hasta la difusión de imágenes íntimas en portales web o la transformación de lo que sería el acoso, digamos, clásico, pero al entorno digital, donde la frecuencia y la intensidad es mucho mayor que en el mundo analógico. Ok, me decías, no nos vamos a enfocar en la víctima, aunque para mí es importante, pero yo te explico mi posición. Es porque creo que podemos hacer mucho para evitarlo, aunque eso sea limitar nuestras libertades. De ahí arranca un poco, de ahí quien está dispuesto a hacer violencia lo hará porque está decidido, pero no hay que ponérselas sencillas. ¿Hay alguna forma de identificar antes de que esto tenga una escalada ya viral? Bien, hay mecanismos que las propias víctimas, obviamente, incluso las mujeres en general, deben y pueden aplicar, desde no dejarse coaccionar o intimidar, por ejemplo, ante la petición de ese control, porque en ocasiones parece que sea algo de la propia relación de pareja, pues es normal que se preocupe por mí, tengo que enviarle la ubicación, entonces tengo que darle mis contraseñas porque, claro, compartimos todo. Digamos, ahí saber poner esos límites a ese tipo de conductas y luego, por ejemplo, si estamos hablando de la difusión de imágenes íntimas, pues tener un gran control si se realizan ese tipo de prácticas para evitar que justamente luego acaben en páginas pornográficas, páginas públicas, etcétera. ¿Se puede marcar una diferencia entre la protección y la violencia? Bien, ahí también es que tenemos que hablar de la violencia, diríamos, que pueda proceder de nuestro propio círculo, que ahí es donde podemos poner esas ciertas limitaciones, como las que comentábamos, o esas ciertas protecciones, pero luego también debemos hablar que las mujeres de forma general están sometidas a ciertas violencias en los espacios digitales. Directamente, pues cuando hay comentarios de reacción a otro comentario, cuando ya empiezan, diríamos, ciclos de acoso por personas que no conocemos de nada y más individualizados o más, diríamos, enfocados al discurso que producimos. Y hay, por ejemplo, muchas mujeres que están en el ámbito público sufren ese tipo de violencias a través del entorno digital. ¿Por qué estás en la política y no estás en tu casa limpiando? Porque ahí se ve muy evidente. Olvídate, sí, incluso cuando se filtran videos comprometedores, la culpa es de quien se grabó, no debiera ser así esta distribución. Y tenemos legislaciones, creo que a nivel, no puedo decir a nivel mundial, pero nosotros acá en Ecuador tenemos legislación para la protección de datos y de información. Tenemos incluso una penalización a quien difunda, promueva o agreda, incite incluso al odio, que puede ser también a través de las redes sociales, porque eso tienes una base jurídica como para poder disminuirlo, pero igual es todo lo contrario, el efecto siguen incrementándose. Bien, aquí sobre todo es muchas veces la diferencia que nos encontramos entre el plano puramente legislativo o formal y su propia aplicación. Cuando operadores de justicia están concienciados, tienen herramientas para actuar. Si nos dicen, no, es que es muy difícil localizar la IP, es que no es posible porque no sabemos si lo ha publicado o quién lo ha publicado. En cambio, si se tienen, diríamos, herramientas para ello y además de herramientas, pues motivación, información en perspectiva de género, entender que eso son violencias, que cuando se le manda a una mujer a limpiar a casa y que no publique o que hace opinando o todo este tipo de cuestiones, es que estén informadas en que eso son violencias y que se puede actuar frente a ellas porque hay una legislación para poder actuar. Justo. Pau, a mí me irrita más no la violencia masculina, sino la violencia de mujeres hacia mujeres. ¿Qué tanto eso en estadística se repite? Bien, aquí, si hablamos en el entorno digital, realmente hablamos de pequeños grupos, de lo que podemos denominar la manoesfera, que son todo aquel conjunto de contenidos misóginos, antifeministas, etcétera,
y dentro de los diferentes grupos que podemos encontrar en la manosfera, todos ellos tienen en común ese antifeminismo y considerar que son los hombres quienes están en desigualdad frente a las mujeres. Mayoritariamente son hombres, pero podemos encontrar dos pequeños grupos o colectivos de mujeres. Por un lado, las antifeministas, declaradas como tal, y que consideran que cuando se habla de igualdad se está haciendo desde una visión individual y no colectiva los derechos de todas las mujeres. Y luego, por otro lado, que también ha estado presente digamos, en informaciones y en la actualidad recientemente, son las tradwives, estas mujeres que como influencers pues intentan recrear esa conducta de las mujeres de estadounidenses de los años 60, de todo preparado. Entonces, principalmente podemos encontrar estos dos grupos o colectivos de mujeres con comportamientos machistas, antifeministas. Sí, pero ahora mismo no recuerdo, es una española que cocinaba para su novio. ¿La ubicas? La debes recordar claramente. Y esto desató, sí, entonces esta chica, para quienes no sepan, y yo con mi limitado recurso voy a tratar de describirla, una chica preciosa, preciosa, y que decía, a Pablo se le ha ocurrido que quiere comer no sé qué vaina, y fideos. Entonces ella comenzaba casi desde que iba a buscar la harina, y comenzaba a hacer todos los fideos. En algún momento ella comentaba en algunas entrevistas de cómo había sido violentada digitalmente, pero eran básicamente las mujeres y eran feministas que decían que personajes como ella pues iban contraria a la lucha que tienen muchas mujeres por no ser serviles, digamos, hacia los hombres. ¿Has analizado ese caso? Sí, aquí sobre todo porque lo que tenemos que entender es que es una cuestión de género, de cómo se construye generalmente o colectivamente los roles y los estereotipos hacia hombres y hacia mujeres. Esto es el género y las violencias de género responden a esto. No estamos hablando de violencia de sexo. Digamos, sí. El hombre por ser hombre no está determinado biológicamente a agredir mujeres y las mujeres por ser mujeres no están determinadas biológicamente a sufrir violencia. Es el constructo social que se hace. Y entonces dentro de esas identidades de género y de la misma forma que hay hombres que consideran que no ser el más fuerte, ser el más macho es la única forma de ser hombre, o ser el único que trabaja en casa, y hay muchas otras formas de ser hombre y de identificarse con la masculinidad. Dentro de la feminidad pasa lo mismo. Roro, que estaría dentro de las Tradwife, que era este otro grupo que comentábamos, sobre todo exponía unos roles que dentro de su libertad, obviamente, dentro de su libertad, pero no dejaban de ser los roles de las mujeres de los años 60, que sin posibilidad, digamos, que estén siempre disponibles para el marido. En este caso era de una forma, como dijéramos, muy dulce, pero sabemos que esos comportamientos complacientes pues pueden llegar a otro tipo de niveles. Y claro, eso provoca reacción entre aquellas mujeres que propugnan un modelo de igualdad. Pau, esta violencia digital se ve más en países latinos, en Latinoamérica. Yo creo que, o sea, podemos hablar igual cuantitativamente, al final tenemos la legislación, pero si no aplican ya no hay tanta prevención. Pero realmente tenemos que hablar a nivel mundial. Digamos, por una parte, la propia difusión de la pornografía. La pornografía es la educación sexual principal de la mayoría de jóvenes. Por otro lado, todo el acoso y ataque que hemos hablado a mujeres en el espacio público. Sí. Esto ocurre en España, en Francia. Entonces, no creo que cuando hablemos de violencia digital podamos diferenciar tanto, o sea, habrán prácticas que se den más en un lugar que en otro, pero por ejemplo el sexting, la difusión de imágenes íntimas, ocurre en Europa, ocurre en América Latina y en todo el mundo. Pau, para terminar, ¿cómo aportan a estos conceptos de violencia y de género en el entorno digital plataformas como OnlyFans? Aquí es sobre todo lo que hablamos de la construcción de estereotipos, de roles. Entonces, esto junto a lo que es la libertad, pero claro, si la libertad está construyendo un modelo donde se transmita que a través de la venta de imágenes de tu cuerpo puedes autorrealizarte como persona y que eso es la aspiración, muchos jóvenes pues lo ven como una aspiración, pues para qué trabajar si puedo vender ahí las fotos. Y claro, y sobre todo,
en OnlyFans, las mujeres, sobre todo la venta de imágenes, es a través de una gran cosificación para el disfrute, principalmente de masculino. Los hombres, sí. Entonces, obviamente no es lo mismo que la construcción pornográfica de la industria, etcétera, o todas las violencias que pueden haber detrás de la trata de mujeres, etcétera, pero también está contribuyendo desde una base colectiva a construir una imagen de las mujeres, que son pues, trozos de imágenes, trozos de fotos de partes de su cuerpo. Claro, pero al final igual aterrizas en el concepto de las libertades. Qué complejo entre las luchas y los derechos. Pau, te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Ya me propones otro tema para volver a conversar, ¿ok? Un placer estar con ustedes. Gracias a Pau Crespo, por Donet, por haber conversado con nosotros sobre la violencia digital, en el entorno digital, pero la violencia de género. Me voy con 2 noticias nada más. En rueda de prensa, esto ocurrió ayer, hoy se replica. El Consejo de Gobierno de la CONAIE fijó ya su postura frente a la coyuntura nacional. El presidente Daniel Noboa debe respetar la Constitución y los tratados internacionales y la independencia de la Corte Constitucional. Ratificamos nuestra lucha por el agua, la vida, junto a la resistencia de Quinzacocha, donde el pueblo ya dijo no a la minería. Y también lo otro, se unen a la marcha a las 4 de la tarde, esto será en 19 provincias, perdón, en 14 ciudades se van a dar esta manifestación. Y en Estados Unidos, que seguro ya conocen la noticia todos, el asesinato de Charlie Kirk, activista político, aliado también del presidente Trump, un hombre que se lo puede ubicar como dentro del conservadurismo populista, según su reseña, fue asesinado en Utah. Esta muerte se suma a la de la legisladora en Pensilvania y también de su esposo, y al atentado que sufrió el presidente Donald Trump. Seguramente esto de aquí para adelante va a motivar reacciones y decisiones del presidente Donald Trump y evidentemente de la otra parte también. Les deseo que tengan un muy buen día. 11:55. Sigan con nosotros, ya viene Futuro en Acción. Somos buena compañía. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.